Muy buenos días. Hoy estamos de nuevo con ustedes haciendo nuestros webinars de sensibilización para nuestro próximo Congreso Converge, que se celebrará entre el 24 y 25 de noviembre de este año de manera virtual. Esta será nuestra segunda ocasión en que el espacio de conversación más importante que hemos desarrollado en nuestra industria en Colombia se volverá a realizar. Hoy contamos con la presencia de dos grandes colombianos que están ligados al mundo de los eventos desde dos perspectivas muy interesantes. Cristian Guarín, una trayectoria muy importante e internacional en lo que a nosotros hoy en día nos convoca. La seguridad en los destinos, la necesidad de tener unos protocolos que nos permitan operar y, ¿por qué no?, el más importante de todos los elementos que nosotros hoy tenemos por desarrollar, la confianza en nuestros destinos. Me permito presentar en primera instancia al ingeniero Wilfredo Rafael Ospina Uribe. Actualmente trabaja en el Bureau de Humanitarian Assistance, la Oficina de Asistencia Humanitaria del USAID, BHA, como DRMS, Disaster Risk Management Specialist, siendo su coordinador para Colombia. Wilfredo es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene una certificación del Project Management Professional PMI de Pensilvania, es diplomado en gestión de riesgo, es diplomado en protección contra incendios y tiene una especialización en gerencia logística de la Universidad Sergio Arboleda. Su experiencia por más de 22 años en temas relacionados con la gestión de riesgo y continuidad del negocio y aglomeración del público lo hace una persona muy idónea para hablar de este tema, cómo generar confianza en nuestros destinos. Por último, quiero llamar la atención en su hoja de vida sobre su enorme experiencia en la participación en la atención de emergencias a nivel nacional, forestal, incendios, inundaciones, sismos, materiales, que lo hace una persona que tiene una visión que en este momento es muy importante para nosotros. Por otro lado, quiero invitar a nuestro querido amigo Cristian Guarín Pulesio. Un segundo, por favor. Voy a buscar para no equivocarme en su hoja de vida. Él es el representante para Colombia de la Colmese, tal vez una de las empresas más importantes del mundo ferial, y es el encargado hoy de mostrarnos esa visión internacional. Un segundo, por favor. Se me perdió tu hoja de vida, Cristian, te pido mil excusas, pero ya lo soluciono. Mientras eso pasa, yo creo que te voy a dar la palabra, Cristian, y la busco con calma. Bienvenido, Cristian. Gracias, Juan Fernando. ¿Cómo estás? Wilfredo, gracias por acompañarnos. Es un placer estar contigo aquí compartiendo este espacio. Juan, gracias por invitarnos, y a todos los organizadores, a la Universidad del Externado. Muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos estar aquí para hablar sobre este tema que es tan del día, tan cotidiano. Cuando hablamos de seguridad, no solamente estamos hablando de seguridad en los eventos. Evidentemente ese es el tema principal que nos atañe, pero es un tema del día a día, se nos convirtió en un tema del día a día. Antes vivíamos con total libertad, respirábamos con total libertad, algo tan sencillo, tan insignificante que era para nosotros, como era poder respirar sin un tapabocas, se nos ha convertido en uno de los mayores problemas del día a día. Ayer se lo decía, lo hablaba con mi hija, que tiene 10 años, fue una reflexión simpática porque salimos a caminar, a dar un paseo por el parque y de repente nos dimos cuenta que estábamos rodeados de gente con tapabocas, de desconocidos, de gente que se está obviamente cuidando. Gracias a Dios todos somos conscientes que tenemos la necesidad de cuidarnos y de protegernos, pero es un cambio de vida total para la gente que lo está viviendo ahora, para las juventudes como la de ella, una niña de 10 años que está recibiendo un impacto visual constantemente, un distanciamiento social
que hace que el mundo sea como un poco más agresivo y más distante, y eso evidentemente pues nosotros no somos conscientes porque nos adaptamos rápidamente a todo, pero para los niños es increíble el nivel de influencia que tiene esto. Dicho esto, en cuanto a nuestra industria, al sector de las ferias, quisiera empezar con un vídeo que refleja el gran esfuerzo que estamos haciendo desde la industria ferial para lograr recuperar la confianza de nuestros expositores, de nuestros visitantes, de la industria, ya que como sector ferial somos y nos reconocen y nos reconocemos nosotros mismos como uno de los grandes motores de la reactivación económica de todas las industrias. Por eso consideramos que sí que tiene que haber una serie de diferenciaciones, que tiene que haber una diferenciación entre los eventos masivos y los eventos profesionales que permiten esa reactivación económica de los diferentes sectores. Y creemos que se debe reconocer el gran esfuerzo que desde los recintos feriales se hace para poder hacer ese retorno a una normalidad relativa de manera lo más seguro posible. En ese sentido, desde Kollmesse en Alemania se tomó la iniciativa, no nos sentamos a esperar a que el gobierno fuera el que decretara cuáles eran las normas necesarias de seguridad, sino lo que hicimos fue un trabajo muy proactivo. Entendíamos la necesidad de que nosotros, que éramos los que conocíamos de primera mano cuáles eran los puntos de contacto de las personas que están dentro de un recinto ferial, fuéramos los primeros en definir cuáles deberían ser, digamos, de alguna manera esas normas. Obviamente todo esto que se desarrolló se puso en consenso con el Ministerio de Salud en Alemania, se puso en consenso con oficinas de salud y tras un largo y profundo análisis de todas las instituciones, se aprobó y se generó un documento que fue como el documento marco de la bioseguridad en un recinto ferial y en una feria. Cristian, te voy a interrumpir porque quisiera no empezar sin leer tu currículum porque me pareció, se me salió. Cristian Guarín fue director de ventas y de comercialización para Deutsche Messe AG, la Mele Siervos Feriales, empresa en la cual fue responsable de la gestión, supervisión y desarrollo de planes operativos estratégicos que garantizan el crecimiento de la Deutsche Messe en España. Ha sido gerente de ventas y exportaciones de la empresa KA International en Madrid, España, y también fue director general de Multibroker España y Europa por más de 6 años. Fue miembro de la junta directiva de UNEX y trabajó también como export manager de la misma compañía. Es administrador de empresas de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y cuenta con un MBA en tecnología de la Universidad de San Pablo, CU. Gracias, Cristian. Bienvenido. Gracias. Con todo esto que les he contado, pues voy a dejar paso al vídeo para que vean un poco lo que se diseñó desde Alemania y después, si quieren, entramos en el conversatorio.
Gracias, Cristian, por este video. Mi primera pregunta, hoy 3 de noviembre, es bastante compleja porque hoy tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos, hoy tenemos a Europa cerrada de nuevo, hoy tenemos una posible vacuna en marzo por parte del mundo occidental a través de AstraZeneca, también tenemos conocimiento que existe una vacuna en China desde hace más o menos 2 meses atrás. Bien, ¿cuáles serían esos 5 aspectos que hemos visto en este video que pueden ser importantes para generar confianza en un destino, Cristian? Bueno, como lo decía anteriormente, desde Colmese tomamos la iniciativa, digamos, de intentar establecer esos parámetros. Yo puedo hablar en términos de seguridad o de aseguramiento de la seguridad desde un recinto ferial. Supongo que cuando ya extrapolamos o queremos ir a algo un poco más macro de lo que significa poder generar un destino seguro en cuanto a lo que es un país, una ciudad, se tienen que tener en cuenta muchos otros aspectos, pero cuando estamos hablando de un recinto ferial, tenemos que comprender primero que en el recinto ferial cohabitan personas de muchas nacionalidades, sobre todo cuando son recintos feriales de índole internacional, como puede ser Colmese, como puede ser Corferias. Y eso implica evidentemente una rotura de lo que es la seguridad dentro de la burbuja de tu país. Al tener que permitir ya el acceso de gente que viene de fuera de otros países, con lo cual evidentemente si algún día logramos superar el tema de las restricciones de viaje, si algún día logramos reorganizar el orden natural de las cosas, evidentemente creo que los principales, creo que estamos todos cansados de oírlo, ¿no? Hasta la saciedad. El tema el cuidado personal es lo primero, o sea, creo que eso es algo fundamental, la conciencia de la gente. Creo que cada vez somos más conscientes al estar hartos de oírlo, de escucharlo y de la repetición. Creo que cada vez la gente es mucho más consciente de la necesidad de cuidarse a sí mismo. Eso por ahí empieza todo. Ese es uno de los factores principales. Usar el tapabocas, lavarte las manos, el distanciamiento social, todo esto que estamos hasta aquí de escucharlo, desafortunadamente es una realidad, es nuestra nueva realidad y es con lo que tenemos que vivir al menos hasta que se encuentre una vacuna. Aunque no estoy tan seguro de que cuando se encuentre la vacuna todo el mundo vaya a ir corriendo a ponérsela. Eso no lo tengo tan claro. Creo que la gente, creo que hasta que no veamos cuál es el resultado de todos estos estudios, todos esos análisis, creo que todas las interrupciones que ha tenido la evolución del desarrollo de la vacuna tampoco nos da al 100% mucha seguridad. Eso influye y yo creo que va a influir mucho en la evolución de cómo la gente va a tomar las ganas de ponerse una vacuna cuando salga. Creo que hay muchos factores, son demasiadas variables. Por un lado se habla de que cuanto más gente se contagie es mejor porque se genera inmunidad. El contagio. Por otro lado se habla del peligro que tiene el contagio porque depende el tipo de persona que se es o el nivel de fragilidad que tenga la persona con respecto a enfermedades, a otro tipo de enfermedades. Eso puede generar hasta la muerte, entonces, y está demostrado que así ha sido, con lo cual la teoría del contagio no sé qué tan válida es. Sin embargo, sé que hay mucha gente que lo ha pasado, que lo ha tenido y que realmente lo ha superado muy bien. Entiendo que es gente que no tiene comorbilidades, que no tiene otro tipo de enfermedades, pero creo que es que ni siquiera los científicos saben exactamente cuál es exactamente el camino a seguir, más que lo que hemos estado haciendo durante todos estos últimos meses, que es cuidarnos, que es tener ese distanciamiento social, que es constantemente lavarnos las manos, incluso hasta de manera obsesiva. Ve uno gente que llega a extremos
que dice uno, bueno, no sé qué es peor, y tratar de vivir normal o estar utilizando el alcohol para todo, que al final me parece hasta más riesgoso porque en ocasiones he oído casos de gente que por estarse lavando las manos con alcohol constantemente, de repente emprendes una estufa para hacer un café o cualquier cosa y se les ha incendiado la mano. Con lo cual creo que todas las medidas deben llevarse en su justa medida. Parece una broma, pero es así. O sea, creo que todas las medidas tienen que llevarse en su justa medida. Y creo que todos ya de alguna manera somos conscientes de la importancia que tiene el cuidado personal para evitar contagiar a los Pues, demás. Cristian, hoy te invitamos a Wilfredo Espina, un experto en gestión de riesgo. Y me parece muy importante tenerlo aquí porque él, desde el principio de la pandemia, nos mostró la importancia de estos elementos de los que tú estás hablando. Cristian, ¿qué opinas al respecto? Wilfredo. Perdón, Wilfredo. Sí, no, me parece muy importante el video de Christian que se hizo en Alemania con Colmese. También he estado revisando unos documentos, tanto de Estados Unidos, de la NFPA, que es la Oficina de Protección contra Incendios que existe allá, es una entidad privada, una ONG, por decirlo así, y adicionalmente unos documentos de una oficina que queda en Europa que se encarga de los eventos deportivos y es autoridad como tal en toda Europa, que se llama la SGSA, y todos confluyen a lo mismo. Yo quiero como comentar algo muy rápido y se hacen unas preguntas como las siguientes: ¿cómo podemos aumentar las capacidades y al mismo tiempo mantener el distanciamiento social en cada una de las actividades de todos los eventos que se hagan? ¿Cómo son los mensajes claves de seguridad? ¿Cómo se puede aprovechar los teléfonos inteligentes para poder tener esos mensajes y esa influencia en las acciones para que todos estemos en un lugar seguro de acuerdo a las acciones que hagamos? ¿Cómo poder reducir la aglomeración de público en un evento, ya sea pequeño o grande? Las aglomeraciones de público principalmente se van a dar en las entradas, en las salidas, y ya cuando las personas como tal están en la actividad presenciando algo o de pronto circulando, que viene otro componente. ¿Cómo hacemos que en los eventos de baja densidad las personas en efecto puedan circular, ejemplo en una feria, puedan circular de acuerdo a unos parámetros de distanciamiento, de ventilación? Y pues ya, eso es como lo que quería comentar. Pero pues sí es difícil, es complicado, pero no es imposible. Es identificar qué podemos hacer nosotros para poder participar de dichas actividades con unas restricciones que empezaron ahora en marzo. El planeta se detuvo como por un par de días en abril, detenido. Pero la vida continúa, la vida no termina acá con el COVID-19, sino que la vida continúa. Y con base en eso podemos identificar acciones seguras y se han hecho protocolos en Estados Unidos, en Europa, acá en Colombia, en Bogotá la alcaldía, el IDIGER, que es la Oficina de Gestión de Riesgo de Bogotá, también ha sacado diversos protocolos para poder implementarse en algunos lugares de aglomeración. Desafortunadamente, el mayor contagio que se puede dar en este momento es en el contacto, no voy a decir masivo, en el contacto plural de personas que se puedan dar en un recinto principalmente cerrado, en donde en ciertos momentos que uno tenga que no sé, comer, beber algo, se quiere limpiar la nariz o la boca, tiene que quitarse el tapabocas. Esos momentos son los claves para saber cómo manejarlos, porque pues uno no puede dejar de comer ni de beber, uno no puede dejar de hacer ciertas acciones que en efecto en un momento determinado tiene que quitarse el tapabocas, pero toca saber en dónde y cómo dentro del evento. Ventilación.
¿Qué ventilación tiene lugar? Tiene que tener ventilación posible, bueno, más allá del término técnico, un sistema de aire que entre aire y que salga aire, es decir, tiene que recircular. El mismo aire, aunque sea un lugar amplio, y uno ve el techo alto y haya gente distanciada, y uno sienta la sensación de que hay aire frío o de baja temperatura, uno dice, no, es el lugar perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿ese aire es el mismo que estará circulando durante 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿O en efecto está saliendo aire y está entrando aire y se está manejando un sistema de ventilación? Eso es algo importante tener en cuenta. Bien, no, era como esos puntos que quería como tocar. Ok, para darle orden, entonces, un experto en gestión de riesgo como tú, ¿tiene claro esos puntos para recuperar confianza? ¿Tienes claro cuáles serían esos puntos para recuperar confianza y seguridad en los eventos? Sí, es poder garantizarle de alguna manera al usuario que desde que llegue a las inmediaciones del lugar del evento, no necesariamente el evento es en las 4 paredes hacia adentro, sino desde que está llegando a los parqueaderos, a las filas de ingreso, en efecto va a tener una seguridad implícita en cuanto a distanciamiento, verificación, direccionamiento del público. ¿Cómo es el tema de las comidas? O sea, la primera lección que a mí me dieron en aglomeraciones de público o en eventos, en conciertos, fue hace mucho tiempo, como en el año 94, si no estoy mal, en un concierto de UB40 en el Estadio Campín. Y yo le pregunté a mi coordinador, oiga, venga, ¿y qué hago? Allá no había inducción, no había clases, allá no había externado ni universidades que le enseñen al grupo de seguridad cómo hacer las cosas. Y él me dijo algo muy sabio y me dijo, mire, párese, ubíquese como si usted fuera un espectador. Y si usted es un espectador, identifique qué le gustaría y qué no le gustaría. Esa fue la inducción más sencilla, pero más importante que nunca se me olvida. Entonces, cuando yo pienso en este tema de COVID versus eventos, digo, ¿qué me gustaría? Lo que les acabo de decir, ¿qué más me gustaría? Saber cómo se va a manejar la zona de servicios, de baños, de comidas, en donde uno está en contacto uno con otro, en donde uno en efecto puede quitarse el tapabocas, sobre todo en temas de comida que son muy importantes, saber cuál va a ser reitero, la ventilación, el distanciamiento. Voy a estar comiendo durante 15, 20 minutos promedio. Adicionalmente, dentro del lugar, ya cuando esté haciendo la actividad, si tengo circulación de público en algunos, tipo feria, en algunos stands, cómo van a circular, si hay un contador de personas, cuántos están circulando por cada uno de los locales, si es un concierto, perdón, si es una actividad en donde va a haber una presentación musical o teatro, si es de densidad baja donde hay silletería, qué distancia hay entre las sillas, si tengo gente de pie, cuando estábamos en actividades normales, paréntesis, febrero 2020 hacia atrás, las densidades de público en una actividad tipo concierto era sin silletería, era aproximadamente de 3 a 4 personas por metro cuadrado. Uno calculaba fácilmente 1000 metros cuadrados, 4000 personas, y así sucesivamente para hacer diversas distribuciones con servicios y demás. En este momento, la distribución para este tipo de actividades está bajando casi 1 persona por metro cuadrado para poder tener el distanciamiento de unos 5 a 2 metros. Entonces, es analizar eso, ver otras alternativas de actividades que yo había identificado y había citado por acá, en donde hay, por ejemplo, las ferias son muy importantes, y saber manejarlas en distanciamiento. Pienso que las ferias es un punto muy clave para poder hacer acciones de aglomeración de público con un público fluido. Lo clave siempre en las aglomeraciones de público con COVID o sin COVID, y eso viene de un estudio de 2 personas, una persona muy importante que se llama Kate Steele,
Él habla, él es PhD en matemáticas y en física, y usted de la matemática física que está pensando en que estamos hablando. Es muy importante porque todo público, toda reunión de público siempre se va a entender como un fluido. Y comillas, valga la redundancia, ese fluido tiene que fluir por todo el lugar. Y ahora, más aún con COVID, es muy importante que el público fluya. Y si fluye, pienso yo que es uno de los puntos para generar confianza en el desarrollo de estas actividades. Muy bien. Cristian, ¿cómo has visto estos 6 meses después de que hicieron el primer protocolo? ¿Qué indicadores les arrojó esa primera experiencia de haber esa apertura en Alemania? Bueno, a ver, digamos que desde Alemania se establecieron estos protocolos. Primero quiero resaltar algo de lo que dijo Wilfredo, que creo que es muy importante, y es que hay varios tipos de eventos y ahí tiene que haber una clara diferenciación entre los tipos de eventos. No es lo mismo hablar de un evento ferial B2B en el que tú tienes un control absoluto de los asistentes, en el sentido de que puedes hacer un fácil seguimiento de quién es la persona que viene o que asiste al evento, si ha tenido contacto, si no ha tenido contacto. Tú a la persona le puedes hacer un seguimiento desde que viene en punto de origen hasta que llega a su país, hasta que llega al país de destino. Puedes hacer un seguimiento totalmente detallado, puedes recogerlo, intentar, digamos, generar esa burbuja de seguridad dentro de todo el recorrido de esa persona, desde que llega hasta que se va, teniendo unos protocolos de seguridad desde la recogida de la persona en el aeropuerto. Hay temas asistenciales que requieren el esfuerzo, evidentemente, del recinto ferial, pero que estamos todos dispuestos a hacerlo, y creo que eso es fundamental. Cuando hablabas, Wilfredo, de que te gustaría imaginarte o que te gustaría ver cómo es, te puedo decir que ya lo tenemos nosotros, por ejemplo, en Alemania ya lo tenemos en práctica. Se creó el B-Safe Village. Desde Alemania, de verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder garantizar y recuperar la confianza. Y nos hemos puesto en los zapatos del expositor y del visitante, y en ese sentido desarrollamos ese proyecto maqueta que se llama B-Safe Village, que está dentro del propio recinto ferial, en el que te muestra exactamente cómo serían los protocolos de bioseguridad dentro del recinto ferial. Y adicionalmente a eso desarrollamos una aplicación que se llama eGuard, que es lo que tú dices, es la utilización de la tecnología en pro de la seguridad. Y lo que te hace la aplicación, lo que te permite hacer la aplicación, es que le permite al organizador ferial tener un tracking perfecto de los flujos de la gente dentro de todo el recinto ferial constantemente, desde el momento en que entra hasta el momento que sale. Con lo cual te permite ver si hay saturación en algún espacio, cuánta gente está viendo, si los aforos están completos, y evidentemente lo que hace es que desvía digamos, o controla el flujo de lo que hablabas tú, controla el flujo de la gente dentro de la visita en el recinto ferial. Y creo que todos esos son elementos básicos. Pero lo que creo que es más importante que todo este esfuerzo que estamos haciendo, que es enorme, es la diferenciación de los eventos, porque lo que te digo es exactamente esto. Si para una feria nosotros hacemos este esfuerzo, pero se nos encasilla dentro de cualquier tipo de evento masivo, pues evidentemente todo este esfuerzo que hacemos es perdido, porque no es lo mismo el control que puedas tener sobre el acceso a un concierto que lo que puedas tener sobre el acceso a un recinto ferial, en lo que repito, tenemos total control de la persona que viene y asiste al evento. Debería ser igual, y en teoría podría ser exactamente igual, porque tú puedes hacer exactamente el mismo seguimiento de las personas que vienen a un evento, pero implica un gran esfuerzo por parte del organizador. En ese sentido, pues desde Alemania hemos estado trabajando muy fuerte, pero pues Juan, esa pregunta es pregunta trampa. Tú sabemos perfectamente lo que está pasando en Europa. Sabemos perfectamente que en Europa los protocolos de bioseguridad han sido relajados durante la época de verano, porque era conveniente, y eso ha hecho que se relajaran.
En ese sentido, nosotros hemos sido mucho más estrictos, no sé qué tan efectivos, no sé si mucho más efectivos, pero sí mucho más estrictos. Creo que los números al final muestran que sí, de alguna manera hemos sido efectivos desde Colombia. Pero lo que nos está mostrando el mundo es que cuando el resto del mundo decía, pero en Colombia son unos exagerados porque se han encerrado 6 meses, los están volviendo huraños porque están encerrados, de repente se han dado cuenta que de alguna manera el encierro probablemente sea necesario y eso ha generado que ahora el efecto sea un efecto rebote y que en Europa todo el mundo se esté encerrando durante 15 días. Así empezamos aquí. Empezamos de 15 en 15 y terminamos en un montón de 8 meses. en 8 meses encerrados. Y no sé si va a ser el mismo efecto, seguramente no, porque creo que a día de hoy, desde marzo, muchas cosas han cambiado. Creo que inclusive el nivel devastador del virus ha cambiado. Creo que de alguna manera, no sé si está demostrado científicamente, pero estoy casi seguro que el virus de alguna manera ha mutado y lo podemos ver en hospitalizaciones, que digamos el nivel de hospitalizaciones es un poco más bajo. El nivel de contagio es altísimo, pero el nivel de hospitalizaciones se mantiene, digamos, estable de alguna manera, ¿no? ¿Tu filial de Asia tiene números sobre eso? ¿Asia tiene otros indicadores que es lo que hace que... Efectivamente, efectivamente, ese es el punto. Tu pregunta era cómo todo esto que hemos desarrollado ha servido para los eventos en Alemania. La verdad es que poco y nada, porque no se han permitido hacer eventos. O sea, el propio gobierno no ha permitido que se hagan eventos. A pesar de tener todos los protocolos, estaba todo preparado para poder empezar los eventos en noviembre. En Colonia empezábamos con el Arts Cologne. Era el primer evento masivo que íbamos a tener, masivo relativamente, ya que es un evento muy local, pero desafortunadamente entraron en cuarentena. O sea, lo que nunca se había pensado en Alemania, entraron en cuarentena 15 días y nos tocó cancelar el evento. Por otro lado, estas medidas de seguridad que se han tomado para Alemania, hemos intentado, digamos, reflejarlas en otros países. Como ustedes saben, pues Alemania tiene sedes en 11 países del mundo, sedes donde se hace subsidiarias, donde se realizan eventos, y lo que hemos intentado es replicar estas medidas de seguridad, y donde se han replicado con éxito, y donde ya se están haciendo ferias, ha sido, por ejemplo, en Tailandia se hizo TAIFEX hace unos meses, y ahora la proyección que tiene China es increíble. O sea, la gran duda que nos surge es qué está pasando en China de lo que no nos estamos enterando, porque precisamente en una reunión de consejo directivo hace pocas semanas estábamos hablando y China ya tiene perfectamente estructurado el plan de retorno a los eventos feriales. De hecho, ya han realizado ferias masivas. Todos sabemos que un evento en China masivo con gente del propio país, por no decirlo de manera despectiva, con chinos de origen, son 100.000 personas fácilmente para cualquier evento, cosa que quisiéramos tener en cualquiera de nuestros eventos, ¿no? Ellos ya lo tienen controlado, ya lo están manejando. El otro día hablábamos de unas tasas de infección bajísimas en China y en Hong Kong. Y la mentalidad de ellos es que ya retornan a la normalidad total y absoluta a partir de noviembre. La pregunta es si ya tienen vacunas, si ya se han vacunado, cuánta gente han vacunado de la población y por qué el efecto es totalmente contrario a lo que está pasando en Europa. Si ellos también tuvieron un repunte, si lo recuerdan, ellos fueron los que empezaron, de repente tuvieron un índice de contagio muy alto, pero muy focalizado. Después, obviamente, ese contagio se redujo. Después hubo nuevamente esa ola al reactivarse, en el que volvió a subir el nivel de contagio, pero ahora están en cifras increíbles, o sea, para el nivel de poblacional de China. La pregunta creo que es, o sea, no hay, es muy difícil proyectar, pero la pregunta creo que es ¿qué se ha hecho en China para que el comportamiento sea diferente, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas al respecto, Wilfredo? Porque tenemos claro que hay que tener empatía como visitante, hay que soñar cómo sería esa experiencia de entrar a un evento y el uso de la tecnología. Me surge la pregunta que
que en España ha salido con las pruebas COVID Fast para antes de entrar a un evento, ¿eso sirve o no sirve? Sí, las pruebas COVID Fast sí pueden servir. No soy médico ni especialista en el tema, Yo sé. pero sí he leído que en una porción de las pruebas que en efecto dan negativas también hay una posibilidad que toque hacer una segunda verificación. Por las condiciones como se está dando en este momento el virus pues a nivel mundial. Sí, es una opción de las cuales yo también particularmente he pensado que sería como un pase, no, como una visa en el momento en que uno piensa asistir a un evento. Previo a eso, uno debería tomarse una prueba. En Colombia las pruebas están alrededor de los 120, 130.000 pesos aproximadamente, que eso es un costo adicional en caso que yo quiera ir a un evento. Dos, cuando llegue el evento poder hacer una prueba de esas, que eso también es un costo implícito en el evento que también se puede ver reflejado en el costo que yo pago por ingresar de la manera que sea. ¿Por qué digo yo que toca hacerla antes? Porque si antes es, aunque sea días antes, teniendo claros los parámetros de seguridad en el entorno familiar en el que estoy, etcétera, para poder garantizar que en efecto puedo ir al evento días o semanas antes. De lo contrario, si llego al evento, me hacen la prueba FAST, sale negativo, no, pues en efecto, por más entrada que tenga que estar en la zona VIP platino, no puede entrar. Entonces, pues sí es importante hacer esa segunda verificación. Esa verificación previa. Sí pienso que pueden servir, pero eso no implica que uno toma la prueba, entonces ya adentro está en un lugar totalmente relajado, sin ningún tipo de medida. Toca tener medidas y toca mantenerlas para que la actividad como tal pues también sea segura y el gobierno territorial en el país que sea, en efecto, tenga como una garantía con respecto al organizador que la actividad tiene una seguridad implícita. El riesgo no va a ser nunca cero. Es uno de los temas importantes en esta actividad de gestión de riesgo. Para que el riesgo sea cero, la actividad como tal no se debe hacer. Suena chistoso, ¿no? Pero es cierto. Riesgo siempre va a haber. El tema es cómo manejar ese riesgo. ¿Qué niveles de aceptabilidad a ese riesgo como usuario, como participante de esa actividad quiero tener? Puedo ser adverso o puedo ser propenso. Quiero tener todas las medidas y si no se cumplen todas no voy. O puedo tener una porción de medidas en donde en efecto me mantengo en ese rango, es mi aceptabilidad y también eso va inmerso en una aceptabilidad institucional de territorio. Como bien decía Cristian ahora, en Alemania se han desarrollado muchas actividades o estudios como lo que acabamos de ver en el video, pero el tema de los eventos, ya sean grandes o pequeños, tampoco ha fluido como en la mayoría del mundo, bueno, con excepción de Estados Unidos ahora en elecciones, que la verdad es otro tema. No se puede dar. Entonces, eso tiene que estar, no se ha dado, eso tiene que estar, reitero, inmerso en una aceptabilidad de territorio. ¿Qué quiero decir yo? No es que yo, usuario, acepto el riesgo y digo, ok, yo voy con estas medidas. No, el territorio, entidades públicas, privadas, alcaldías, gobernaciones, policía, etcétera, también tiene que estar inmersa en esa aceptabilidad de territorio. Y cuando ya tenemos una aceptabilidad del riesgo, importante o consensuada, ahí sí podemos desarrollar una serie de actividades. Y esto aplica no solo para COVID, esto aplica para absolutamente todo. O sea, Wilfredo, el quinto elemento es la articulación institucional. Si no tenemos una verdadera articulación institucional en el Y el territorio, consenso. Y no el hay... consenso institucional. Como les decía, situaciones de discusión en aglomeraciones de público, grandes o pequeñas, sin COVID o con COVID, se han presentado.
tan sencillo como ¿cuántas personas podemos ingresar en un lugar del evento? Esa es una de las preguntas muy importantes, ejemplo, acá en Colombia y en otras partes del mundo, en donde la entidad A piensa que se debe manejar así, la entidad B así, la entidad C de otro. Participan 10 entidades y hay 10 puntos de vista diferentes. Si en un evento X, con un área X, Y, van a entrar o 10.000, y es cierto, una entidad puede decir que entran 10.000 y la otra entidad del mismo territorio puede decir que entran 2.000. Entonces, esto también aplica para tema COVID. Oiga, ¿qué vamos a hacer como territorio para poder hacer esto? ¿Y hasta dónde se puede? Entonces, articulación y consenso. Muy importante el tema de consenso. Técnico también. ¿Qué opinas, Cristian, al respecto? No, totalmente de acuerdo. Es lo que decía yo, pues es parte de lo que te decía que ha sido la estrategia desde Alemania. Obviamente alguien tiene que tener esa iniciativa de arrancar a diseñar unos protocolos. Si tú te sientas a esperar a que el gobierno te los diseñe, pues vas mal, porque no te los van a diseñar específicamente para ti, porque el gobierno tiene muchas preocupaciones con muchos sectores diferentes que son prioritarios. Pero por eso digamos que si arranca uno con la iniciativa, pues obviamente lo siguiente es poner en consenso con el gobierno, con instituciones, con ministerios, poner en consenso todas esas medidas y digamos, utilizarlas, fusionarlas y a partir de ahí empezar a trabajar. Aún así, es tan importante el consenso que, como dice Wilfredo, que desde Alemania se ha trabajado muchísimo en todos los protocolos, pero si el gobierno dice que no va, no va. O sea, al final eso te demuestra que si no hay consenso por parte de todos y de repente las instituciones priorizan otras actividades o priorizan la seguridad de la gente y creen que no es viable realizar un evento por la situación que se está viendo en el momento puntual, pues al final, por mucho esfuerzo que se ponga, pues no se puede, ¿no? Con lo cual, sí, pues evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Wilfredo en el sentido de lo del consenso. Muy bien. ¿Alguno de ustedes conoce el ejemplo de lo que está pasando en Orlando, en la Florida? ¿Cómo se ha articulado la alcaldía, los centros de convenciones, los operadores, el No, la sistema de verdad. salud? No sé, yo por ejemplo que tengo contacto no a diario, pero sí muy frecuentemente con nuestro representante en Estados Unidos, que está en Chicago, digamos que la visión no es para nada positiva. O sea, en Estados Unidos los niveles de contagio siguen siendo muy altos. No sé cuál sea el caso de Florida, pero lo que es en la gran mayoría del país ni siquiera hay vuelos. Primero, las empresas no permiten a sus empleados volar a otros estados, ya no a otros países, sino a otros estados, lo que dificulta mucho, digamos, la realización de eventos corporativos. Y por otro lado, de momento todo lo que son eventos tipo ferias están postergadas hasta el segundo semestre del siguiente año, del 2021. Me imagino que están esperando a ver cuál va a ser la evolución del virus en Europa como para poder tener una percepción, aunque hay dos países que han hecho, bueno, dos o tres, que han hecho, que no han seguido las dinámicas para nada de lo que se estaba haciendo hasta ahora con temas de protección, que puede ser Estados Unidos y Brasil. Son dos países que han ido totalmente por libre, sin confinamiento, dejando que todo el mundo se contagie para ver cuál es el efecto, ¿no? O sea, en algún momento podremos tener un análisis retrospectivo de lo que se ha hecho y cuál metodología ha sido más efectiva, pero como te digo, yo en Estados Unidos creo que hay incluso, pues eso, esas restricciones a nivel de empresas y privadas que la gente ni siquiera viaja a nivel local. Sí, pues en este momento en Estados Unidos, acá consultando un dato que también tenía, los estados más afectados en cantidad, toca analizar eso por cantidad de personas. Es decir, voy a decirlo por cantidad de casos. Los que más casos tienen son Texas, California, Florida, Nueva York,
ya son como los primeros 4. ¿Por qué hablo que toca analizarlo por cantidad de personas? Porque no solo es analizar cuántos casos tengo, sino cuántos casos tengo por una porción de personas. Normalmente a nivel mundial se maneja por millón de personas. ¿Cuántos casos puedo tener yo por millón de personas? Entonces, a nivel de Estados Unidos, por millón de personas, los estados más importantes o más afectados es Dakota, tanto norte como sur, Iowa, Mississippi, Wisconsin, Alabama, y en 9º lugar está Florida, hablándolo de la cantidad de personas que se afectan en relación a la población existente. Eso es lo que a veces uno observaba con Brasil y con Estados Unidos. Entonces se dice, no, es que Estados Unidos tiene yo no sé cuántos miles de casos. Sí, pero es que Estados Unidos es muy grande y Brasil también. Entonces no puede comparar Brasil con Colombia. Si lo comparamos con una tasa, eso ya es diferente. ¿Cuántas personas se me están afectando, se me están contagiando, se me están muriendo por una porción de personas? Que eso sí es comparable en todos los territorios del mundo. Pero sí, Estados Unidos en este momento es uno de los lugares que está más afectado. A nivel de casos totales, Estados Unidos ocupa el puesto en este momento a nivel 15. El primero es Andorra, que tiene 62.000 casos por cada millón. Estados Unidos en este momento está en 28.000 casos por cada millón. Y Colombia, que se me perdió en este instante. También un segundo, lo voy muy rápido. Colombia está en el lugar 28, que tiene en este momento cerca de 21.000 casos por cada millón. Estos son casos totales, porque aquí viene la segunda parte del análisis. ¿Cuáles son los casos activos? Porque con base en los casos activos, que son los casos que en este momento realmente están moviéndose, uno puede también sacar relaciones. Y la mayor cantidad que en este momento tiene de casos activos a nivel mundial, pues está Estados Unidos, Francia, India, Brasil, Bélgica, Rusia, Italia, Ucrania. Y ya, quería comentar eso. Colombia está en el puesto 17 en este momento a nivel de casos activos, que tiene cerca de 74.000 casos. Ya. Eso quiere decir que hay un sexto punto, la comunicación. Tenemos claro que queremos imaginarnos cómo podría ser el escenario ideal para proyectar protocolos de bioseguridad. Tenemos claro que si no hay empatía con el visitante, no podemos manejar sus tiempos. Tenemos claro que si no hay un uso de la tecnología, para hacer seguimiento, pues no podemos generar data. Tenemos claro que el autocuidado antes de llegar a un evento no garantiza que una prueba COVID Fast nos permita asegurar que estamos en un espacio seguro. Tenemos clarísimo que si no hay una interinstitucionalidad y un trabajo de la mano con el gobierno local, no podemos proyectar el futuro de poder hacer eventos. ¿La comunicación es algo que se vuelve cosmético o es algo que se vuelve perentorio y preventivo? Sería mi pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, estamos invadidos de hashtags, siguen meeting saved, casi todos los protocolos de bioseguridad mandan un mensaje de si lo usas, si lo tienes, puedes llegar a no tener. ¿Qué papel juega la comunicación en todo esto para ustedes? Muy importante. La comunicación es la clave de poder minimizar los efectos psicológicos. A veces todo esto se ha enfocado mucho a la parte física, tangible, protección, medida, distanciamiento, X, Y, Z, áreas, ventilación. La comunicación es muy importante para poder influenciar en la parte psicológica y poder brindar, uno, una tranquilidad en medio del caos y dos, poder hacer una incidencia en acciones para que las personas podamos hacer cosas seguras y mejores cada vez más. Miren, hay personas que hemos visto en diversos noticieros, en información pública en general,
en donde son personas que pueden estar muy o no muy estudiadas, tienen un nivel de educación X, hasta universidad o especialización, y pueden llegar a decir, y lo han dicho, venga, yo no creo en el virus no existe. Eso es una actividad a nivel mundial que se está haciendo para yo no sé qué cosas. Eso, una sola persona puede afectar una aglomeración de público de una manera increíble. Una sola persona que no tenga la medida de seguridad. Simplemente que tenga el tapabocas acá y tenga la nariz libre. Entonces pienso que la comunicación también tiene que ser buena. Hay mucha información también falsa que se está distribuyendo a nivel mundial y si uno no tiene forma de corroborar en la fuente A, en la B, en la C, entender un poco cómo funciona esto, pues uno puede tomarlo como verdadero. Entonces, eso funciona en este tema de COVID y funciona en todo tipo de manejo de aglomeración de público que se haga, la información que se da antes, durante y después. Eso es súper importante. Muy bien, Sí. y Chris, Yo te iba a decir algo con respecto a la comunicación. A ver, la comunicación lo es todo. O sea, el problema es que la comunicación, más que la comunicación, es la información y el Correcto. peligro de la información puede también ser, de la comunicación puede ser también desinformación, que es un poco lo que decía Wilfrido, ¿no? Es qué tan asertiva es la comunicación, qué tan efectiva es la comunicación. Es absolutamente fundamental para todo. De hecho, lo que hemos querido hacer siempre digamos, desde la perspectiva de la organización de recintos feriales o de ferias, es poder comunicarle a la gente todas las medidas que se están tomando para la recuperación de la confianza de los expositores y de nuestros visitantes. No es fácil, porque por el otro lado tienes esa otra información que está constantemente llegando a todas las partes, a toda la gente con respecto a la evolución, a lo negativo de la enfermedad, pero está claro que la comunicación es fundamental. De hecho, la única forma en la que se ha logrado que la gente se autocuide, se autoproteja, sea consciente, ha sido a través de la comunicación. Como dice Wilfrido, y repito, el problema que puede llegar a tener la comunicación es la desinformación, ¿no? Que se da desde algún medio o gente en particular que llega a tener el atrevimiento de decir que esto es una invención y que el virus no existe. Es absurdo, o sea, lo estás viendo día a día, estás viendo las evoluciones de los casos, estás viendo la cantidad de gente que se muere, estás viendo la cantidad de hospitalizados. Lo que sí es cierto es que la información en sí hace a la vez de héroe y hace a la vez de villano, por ponerlo de alguna manera, porque digamos que al fin y al cabo los medios de comunicación viven de esto, viven de difundir información. Y en la medida que tú difundes una información de cierta manera o de otra, generas tienes confianza. más audiencia, generas más enganche de la gente, ¿no? Entonces, de por sí el ser humano, no sé por qué, será que somos masoquistas, el amarillismo nos engancha mucho. Y creo que es un error, o sea, uno tiene que estar muy bien educado, como decía Wilfrido, uno tiene que estar muy bien, con una estructura mental, digamos que bastante bien estructurada para poder entender muchas veces los mensajes que se mandan y saber diferenciar cuando un mensaje es amarillista o no lo es y que todo en su justa medida es importante, ¿no? Que todo en su justa medida hay que aprender a... O sea, que uno tiene que tener la capacidad de análisis cuando te dan esa información, no pasarlo entero, sino tener esa capacidad de análisis, creo que es fundamental. Con lo cual, sí, la de información es fundamental, pero es mucho más importante la educación, ¿no? Muy bien. Quedan nuestros 5 minutos finales. ¿Cómo recuperar la confianza y la seguridad en los eventos? En 3 palabras, estimado Wilfredo y estimado Cristian. Sus En 3 puntos finales. palabras. Palabras está difícil de resumir, Juan. El Juan está disparando mucho.
En 3 palabras. Mira, yo te digo, o sea, resumirlo en 3 palabras es muy difícil. Se están haciendo muchas acciones a través de gobierno, a través de recintos. Creo que una de las que utilizó Wilfredo, no me la quiero apropiar, simplemente la comparto, es el consenso. El consenso es fundamental. Otro es evidentemente el que has mencionado tú, Juan, la información. La información es otro factor fundamental. La concientización de la gente Sí, es básico. Y evidentemente todo lo que podamos poner, todos los esfuerzos que podamos poner a nivel de inversión, a nivel de seguridad, a nivel de adecuación de los espacios, creo que es otra de las formas de poder trabajar en la recuperación de la confianza de la gente. Ese sería mi resumen. Muy amable, muy bueno, excelente. Consenso, información, inversión y adecuación y la concientización de la gente. Wilfredo, ¿qué le sumarías? No, pues ya me dejó sin qué hablar, Cristian. No, tú tienes algo. Acuérdate cuando empezó la pandemia, como en estos diálogos que teníamos en la universidad, en que en un momento estuvimos polarizados. Yo decía que había que hacer como que tocaba salir a hacer y tú no hay que salir a hacer. Sí, no, también estaba, ya vamos ahí, pero quería comentar que sí sería importante poder desarrollar unos pilotos de estudio en ciertos lugares para analizar algunos tipos de eventos, tipo de evento X, Y y Z, con unas condiciones A, B y C, y poder entender qué es lo que está pasando en el manejo del virus. Eso también me parece algo que puede de pronto ayudar a entenderlo y también ayudar a que genere confianza al mostrar que en efecto no simplemente se está haciendo el evento por hacerlo, sino que se está analizando con base en un método científico X. Y tampoco es difícil lo que acabo de decir. No. Es simplemente entender un grupo de personas en un lugar X en donde vamos a analizar flujos, que es ese tema de la presión positiva, negativa, que si entra el aire, que si sale. Bueno, eso que hemos visto de pronto en algunos momentos, no sé, recuerdo en ese momento cuando empezó el Giro de Italia o competencias de ciclismo, en donde hablaban que las personas iban adelante y que el que va adelante a tanta velocidad tiene que ir a tanta distancia y se veía como la explosión del aire y todo. Algo así se puede hacer. Y sí, lo que estábamos hablando a inicios de este año o en el primer semestre, la situación como la veía desde el tema que yo trabajo era a largo plazo. Los eventos no podían volver después de julio, junio. O sea, nosotros pensábamos que esto era como un break, como unas vacaciones largas de mitad de año y después de eso activábamos la vida. No, porque toca cambiar la forma de hacer las cosas. No es parar las cosas, es cambiar la forma de hacer las cosas. Y a veces uno se queda en como las estaba haciendo, que es otro punto importante que quiero decir ahora. Uno no, y que suma a esta pregunta que hiciste, Juan Fernando, no es cómo se hacían las cosas. Y uno siempre queda como el dicho de seguir llorando sobre la leche derramada. No, venga, se derramó, tengo que buscar la opción de o recupero lo que se derramó o con lo que me quedó logro potenciarlo o logro conseguir más adelante. Eso es lo que toca hacer. No podemos quedarnos. Hay muchos mensajes que salen ya para terminar. Oiga, ¿qué pasaba antes de marzo o febrero del 2020? Como antes y después, como el Viejo Testamento y el Nuevo, ¿no? Ya superemos ese tema y tenemos es que cambiar. Y sí, es una afectación dura, o sea, no es que sea esto sencillo, no, es duro, pero pues toca manejarlo con la nueva realidad. O sea, si está lloviendo, ¿qué hago? Pues me pongo una chaqueta o saco una sombrilla. Es lo mismo, pero en su proporción. Estupendo. Pues muchas gracias a los dos. Siendo las 8:05 de la mañana, hemos podido hoy conversar un buen rato a unas preguntas que nos hemos formulado desde hace un buen tiempo.
Gracias, Wilfredo. Gracias, Cristian. Estos conversatorios de Converge yo creo que nos ayudan a entender a la industria de las reuniones, su nueva dimensión. La forma de cambiar la forma es lo que nos importa en este momento para poder reactivarnos de la mejor y más segura forma posible. Quiero recordarles que el próximo 10 de noviembre, a la misma hora, 7 de la mañana, hablaremos sobre las nuevas competencias en el mundo de los eventos. Invitamos al catedrático David Zurbarán y a Juliana Restrepo, dos personas con dos visiones muy interesantes desde el mundo de la cultura y la educación que nos permitirán viajar por esas nuevas habilidades que son las que hoy Wilfredo y Cristian nos han enunciado. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, pero no dejar de hacerlas. Muchas gracias a todos, muchas gracias por este espacio. Espero que sigan siguiéndonos y que el 24 y 25 de noviembre nos acompañen en el Congreso Converge, que será este año de forma virtual. Muchas gracias a todos y tengan un feliz día. Gracias, Cristian, y gracias, Wilfredo, por su aporte, por su tiempo, por su visión. Si quieres, no sé si, Cristian, tienes tu video de Village para cerrarlo. Que se llama... Sí, claro que sí. Denme un segundo, lo ponemos para que vean lo que es ya puesto en práctica. Creo que es interesante que lo veamos. En este video, creo, Cristian, muchas gracias por este video porque nos compartes una visión articulada, institucionalizada y desarrollada para que el mejor destino de ferias del mundo vuelva a ser posible. Ojalá. Ojalá. Wilfredo, a ti, como siempre, por tu conocimiento y por tu excelente sentido común. Gracias. Muchas gracias. 8 y 10 de la mañana, muchas gracias. Fin de esta misión.